Consejero, por favor. Bueno, además tendrá el beneficio el señor representante de terminar algún argumento que no pudo concluir al final de su intervención. Simplemente para precisar los términos en los que usted me cita, y lo que yo he dicho y lo mantengo, porque es algo que dice el proyecto, es que en tratándose, y usted lo sabe muy bien, de un monitoreo como el que se solicitó a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, no hay huella acústica que pueda hacer detección. En tanto tal, lo que se presentó por parte de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, y viene en el proyecto, es en los periodos en donde se está haciendo el análisis, porque no se hizo un análisis por toda la campaña, sino por los periodos denunciados. E incluso hay un par de transcripciones de días, y se advierte lo que señalé y sostengo, y se advierte en la página 76 del proyecto. Es decir, que no hay menciones a los otros candidatos en aquella entidad, en ese caso. Por ello, yo quisiera saber, digamos, si su diferencia está asociada a el monitoreo como tal, o al argumento que trae el proyecto, o a otro elemento que yo no alcanzo a advertir. Pero eso es lo que se deriva de la lectura concretamente de este proyecto. Si lo que está en cuestión es si eso ocurrió o no, bueno, eso ya tendría que ver en realidad con el monitoreo que nos fue presentado con la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. Por su respuesta, muchas gracias, señor representante. Gracias, consejero. Para responder, el señor representante del Partido Acción Nacional. Gracias, consejero presidente. Le agradezco al consejero Figueroa la pregunta. Bueno, si extrapolamos 5 días de campaña y eso lo proyectamos a 90 días, pues no me parece una conclusión válida del proyecto de resolución. Para hacer la afirmación que se hace en el proyecto de resolución, habría que conocer la transcripción de los 90 días de campaña, no de 5. De tal suerte, pues, que sí me parece un exceso temerario, una afirmación temeraria del proyecto de resolución decir eso. Pero aprovecho también su pregunta para decirle que en la transcripción de la emisora XHLPS 102.5 FM sí se habla de todos los partidos. Por toda la parte de San Luis, cito textualmente, los candidatos de distintos puestos de elección popular de todos los partidos pues se están trabajando. Entonces, vaya, aquí en la transcripción también encontramos eso. Pero ese no es el argumento principal. El argumento principal es que no se puede hacer una afirmación de 90 días transcribiendo 5. Porque entonces vuelvo otra vez con el monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sería tanto como extraer un día de una expresión noticiosa de cualquier parte del país en donde se haya hecho mención solo de un candidato de cualquier partido que este haya sido, para decir y concluir que en toda la campaña de ese medio solamente favoreció a ese candidato. Es temerario, es absurdo. Eso es lo que dice el proyecto de resolución y eso es lo que critico en el proyecto de resolución. Gracias. Gracias, señor representante. El consejero Figueroa desea hacerle una segunda pregunta. ¿Le acepta usted? Sí, claro, con todo gusto. Proceda, consejero Figueroa. No, bueno, yo le agradecería la cita, porque sí me parece preocupante que se establezca en el proyecto, si así se hace, cosa que no advertí, que el análisis de estos periodos esté haciéndose a partir de ese análisis una inferencia generalizada por todo el periodo de campañas. Me parecería, como usted, preocupante que una afirmación así se estableciera en el proyecto. Entonces quisiera, si es tan amable, que nos planteara en dónde aparece tal afirmación, porque desde luego yo tampoco estoy a favor de que pueda afirmarse tal cosa. Gracias, consejero. Para responder, el representante del Partido Acción Nacional. Está yo. Gracias, consejero presidente. A ver, consejero, tengo aquí una resolución de más de casi 400 cuartillas. En este instante no tengo la cita precisa. Simplemente le quiero decir qué es lo que establece, no estoy yo mintiendo. Se extrapola y se hace una referencia de los días. Y no se puede afirmar
aún suponiendo que solo en ese día se haya hecho mención a los candidatos del PAN, no se puede afirmar entonces, ni colegir de ahí, que durante 90 días se hizo lo mismo. Eso es lo que yo quiero establecer y quiero afirmar, porque eso me parece un exceso del proyecto de resolución. Y por lo tanto, me parece un exceso aludir sistematicidad en la conducta de los medios para favorecer a los candidatos del PAN en las diputaciones locales, en la alcaldía de San Luis Río Colorado y en los 2 candidatos al Senado de la República. Por eso creo que no se puede afirmar lo que aquí se concluye. Y por eso, repito, no hay sistematicidad en la conducta. No la hay ni en los tiempos, ni en el modo, no la hay ni siquiera porque estamos hablando de 4 emisoras que en distintos días, ni siquiera las 4 en los 11 días que se hace referencia en el proyecto de resolución, hicieron exactamente lo mismo. Por eso no se puede colegir la sistematicidad. Y por eso no se puede sancionar ni a los candidatos, ni mucho menos al Partido Acción Nacional. Gracias, señor representante. ¿Está abierta la segunda ronda? En ella tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Bien, seguramente habrá ocasión de revisar esta afirmación que ha señalado el señor representante del Partido Acción Nacional para ver los términos y en su caso hacer la precisión y la adecuación correspondiente. No creo que sea admisible efectivamente, como él plantea, que pueda establecerse una generalización por un periodo que no se analizó. Creo que si esa afirmación se establece, efectivamente tiene que hacerse y moderarse una afirmación de estas características. Ahora bien, ya llegar a la conclusión de que en tanto que la única forma para acreditar sistematicidad es habiendo hecho un análisis de 90 días, eso ya tiene una consideración distinta. En todo caso, yo respeto cuál es la posición que mantiene, pero disiento de esa posición, porque a mí me parece que hay elementos suficientes, primero, para poder arribar merced a estos elementos, y parece olvidarse que hubo incluso regalos, parece olvidarse que el texto es prácticamente el mismo, parecen olvidarse un conjunto de aspectos que están presentes en este mismo caso, para poder arribar a la conclusión a la que arriba la Secretaría Ejecutiva. Insisto en que me parece que el proyecto puede fortalecerse y si tiene este tipo de afirmaciones deben adecuarse. Lo comparto y lo digo de antemano, si así estuviese esa afirmación. Pero eso, en mi opinión, no hace suponer que pueda arribarse a la conclusión de que no estamos ante este otro tipo de conducta. Preocupa, y preocupa importantemente, que los estándares que se plantean, justamente, lleven por condición, tratándose del tiempo que tarda el procedimiento especial sancionador, la temporalidad que tiene y las atribuciones que tiene la Secretaría Ejecutiva en términos, por ejemplo, de no poder perseguir justamente recursos económicos. No tiene la Secretaría capacidad de solicitar, entre otras cosas, secreto bancario, fiduciario y fiscal en torno a las transacciones posibles. Que conductas como esta, que son tan, me parece, tan claramente, por el conjunto de aspectos que se advierten, elementos que permiten arribar a una conclusión de adquisición, terminen declarándose infundadas, como si se tratara de ejercicios de expresión. Creo que los especialistas lo han hecho, además, de manera muy destacada, un conjunto de asociaciones en México, han acreditado y trabajado los elementos que tienen que ver con este mercado, el mercado en donde hay sin contratos, sin facturas, un conjunto de aspectos que hacen vincular a determinadas estaciones con candidatos en momentos claramente de competencia política. No solo esto, sino adicionalmente tenemos que recordar que en entidades como esta, como de la que yo provengo también, era una práctica frecuente que en la venta de propaganda
hubiese este tipo de prácticas. Incluso había los temas muy conocidos como los controles remotos, que casualmente se hacían el día en que la zapatería fulana de tal inauguraba en alguna de las localidades de la comunidad aquellos temas. Simplemente tiene que ver con una posición y con una postura en torno a este aspecto. No creo que se atraviese, por el contrario, ningún aspecto vinculado a la libertad de expresión. Antes, al contrario, creo que el declarar infundado este tipo de conductas lo que hace es justamente legalizar prácticas que son contrarias a la Constitución y por las que de manera muy señalada se hizo una reforma como la de 2007. Justamente pienso que es a la inversa y justamente pienso que honrar esa búsqueda de que no haya una intervención propagandística indebida, no editorial. Lo editorial debe ser absolutamente protegido. Propagandística incide en los procesos electorales de manera indebida y por eso creo que aún con las insuficiencias propias del caso es suficiente para declararlo fundado por las razones que ha expresado la Secretaría. Gracias, señor consejero. Está abierta la segunda ronda. ¿Alguna intervención en tercera ronda? En ella tiene el uso de la palabra el licenciado Rogelio.